Hoy vamos a hablar sobre nodos y supernodos. Vamos a ir viendo los pasos que se requieren para realizar análisis de nodos en este circuito en particular. El paso número 1 es establecer un nodo como referencia, que escogimos este, que es el que tendría el valor de 0 voltios ahí. Y luego asignar voltajes a los demás nodos. Entonces a este nodo le asignamos el voltaje VA y a este nodo le asignamos el voltaje VB. Luego de eso vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos de no referencia. Si empezamos con el nodo A, tenemos que esta corriente de esta fuente ingresa en el nodo A y hemos definido eso como positivo. Después tenemos que la corriente IR1 sale del nodo, por lo tanto la tenemos como negativa. Esta otra corriente IR2 también sale del nodo, entonces la tenemos como negativa. Y por último, la corriente de esta fuente también está saliendo del nodo y por lo tanto la pusimos también como negativa. Y todo eso es igual a 0. Después de esto, vamos a tomar en cuenta que IR1 es en realidad, la corriente que se disipa en el resistor R1. Si la corriente va en esta dirección, nosotros sabemos que la polaridad de ese resistor es tal como la estoy mostrando ahí. Positivo arriba, negativo abajo. Lo que significa que en el negativo de esta resistencia, sabemos que hay 0 voltios y en el positivo hay VA. Por lo tanto, el valor de esta corriente es VA menos 0 entre R1. Igualmente podemos hacer con el caso de IR2. Como la corriente está en esta dirección, sabemos que el positivo está acá y el negativo está acá. Por lo tanto, el valor de esta corriente es el positivo, que es VA, menos el negativo, que es VB, entre R2. Una vez que hacemos eso, pues podemos pasar al siguiente nodo. En este otro nodo tenemos la fuente de corriente, que como podemos ver, entonces esta corriente I2 está ingresando al nodo, por lo tanto la tenemos como positiva. Y R2 también ingresa al nodo y por lo tanto es también positiva. Y R3 va saliendo del nodo y por lo tanto la tenemos como negativa y esto igual a 0. Nuevamente, si hacemos el análisis, ya habíamos hecho el análisis con IR2, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Pero ahora podemos hacer igual el mismo análisis con IR3, que como vemos la corriente va hacia abajo, por lo tanto la polaridad de esa resistencia sería así. Y en el más tendríamos VB, en el menos tendríamos la referencia del 0 y eso dividido entre R3 nos va a dar el valor de IR3. El valor de IR2 ya lo teníamos. Si ahora hacemos sustitución de esto, tenemos que estas ecuaciones son las que obtenemos al hacer la sustitución de los términos que mostré anteriormente. Y luego de eso, pues hacemos un reordenamiento de las ecuaciones para que nos queden agrupadas con los términos de las corrientes de nodo y que acá queden los términos independientes, que son las fuentes en este caso. Igualmente en esta otra, como pueden ver, y queda todo, debemos tener siempre el orden igual, ¿verdad? Si aquí está VA primero, aquí debe estar VA primero para después simplemente construir nuestra matriz tal como lo vemos acá. Ahora podemos resolver el sistema de ecuaciones simultáneas obtenido. Vamos a utilizar estos valores que ven acá. Si hacemos la sustitución de todos esos valores en las ecuaciones originales, obtenemos esta matriz que vemos por acá. Y si metemos esto en la calculadora nos da un resultado de que el voltaje del nodo A es 0.167 volts y el voltaje del nodo B 2,5 volts. Ahora vamos a realizar el mismo análisis de nodos, pero por el método de inspección, que es el método que yo les recomiendo usar. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar el nodo de referencia, que es el mismo de la vez pasada, y asignar los voltajes a los demás nodos, el voltaje VA y el voltaje VB.
Después construimos el sistema simultáneo de ecuaciones en el orden final, pero sin los coeficientes. O sea, dejamos todo ya acomodado para la solución final, pero no colocamos ningún coeficiente. Vamos a ir poco a poco colocando esos coeficientes. Primero, vamos a analizar el nodo A. Y en el nodo A lo que vamos a hacer es, vamos a sumar los inversos de todas las resistencias que tocan a este nodo. Entonces en este caso tenemos que tanto R1 como R2, ambas tocan el nodo A. Entonces hacemos la suma de los inversos. 1 entre R1 más 1 entre R2. Luego vamos a sumar los inversos de las resistencias que el nodo A comparte con el nodo B. Y les agregamos un negativo. En este caso solamente R2 es compartida entre A y B. Entonces agregamos el inverso de R2 pero con un negativo. Porque recuerden que estamos analizando A. Y esta es la que se comparte con B. Ahora, siguiendo con el nodo A, vamos a analizar las fuentes. Vamos a sumar las fuentes de corriente que se conectan al nodo A. Y tomando como positiva las fuentes cuya corriente entra al nodo. Entonces I1, como vemos, entra al nodo, entonces la tomamos como positiva. I2 está saliendo del nodo, entonces la vamos a tomar como negativa. Y listo, ahora pasamos a analizar el nodo B. Lo primero que hacemos es sumar los inversos de las resistencias que el nodo B comparte con el nodo A, que en este caso, bueno, le agregamos un negativo. En este caso es solo R2, entonces el inverso de R2 le agregamos un negativo y este va aquí, ¿verdad? Porque recuerden que estamos analizando B y esta es la que se comparte con A. Ahora vamos a sumar los inversos de las resistencias que tocan al nodo B, que en este caso son tanto la R2 como la R3, ambas están tocando el nodo B. Hacemos la suma de inversos y listo. Y por último, vamos a sumar las fuentes de corriente que se conectan al nodo B. Y vamos a tomar como positiva las fuentes cuya corriente entra al nodo. Entonces en este caso tenemos solamente una fuente que es I2 conectada al nodo B. Y como podemos ver, esta corriente ingresa al nodo B. Por lo tanto le ponemos un positivo. Ahora podemos resolver el sistema de ecuaciones simultáneas obtenido. Si sustituimos los valores, obtenemos esta matriz. Y por último, el resultado es exactamente el mismo, como era de esperarse, que el voltaje VA es de 0.167 y el voltaje VB de 2,5. Pero como ven, el método es más rápido y es el que yo les recomiendo usar. Ahora vamos a pasar a supernodos. Supernodos se da cuando dos nodos de no referencia tienen una fuente de voltaje en común. Entonces en este caso nosotros tenemos nuestro nodo de referencia y tenemos tres nodos de no referencia, VA, VB y VC. Pero como ven, entre VB y VC hay una fuente de voltaje. Entonces, a la unión de estos nodos, VB y VC, se le llama un supernodo. Y este incluye la fuente de voltaje y cualquier elemento que esté conectado en paralelo con ella. Para analizarlo, lo primero que vamos a hacer es realizar inspección en el nodo A, este de acá. Entonces vamos a ver que en este caso está muy sencillo porque el voltaje ya está definido. Aquí tenemos el nodo de referencia que tiene un valor de 0 voltios que está conectado en el negativo y al positivo está conectado VA. Entonces, haciendo ley de voltajes de Kirchhoff, nos damos cuenta que V1 es igual a VA. Y si queremos incluir esto aquí, pues lo que hacemos es decir que VA más 0VB más 0VC es igual a V1, ¿verdad? Esto sería VA es igual a V1. Luego, vamos a realizar inspección en el supernodo BC, en todo esto completo. Vean que aquí lo que ustedes se pueden imaginar es que nada de lo que está allá adentro importa. Se pueden imaginar que toda esta cosa es un solo gran nodo, ¿verdad? Por eso le llamamos supernodo. Olvídense de todo lo que está adentro.
y esto se ve que lo veamos como una sola cosa. Entonces vamos a pensar en primero todo lo que se comparte con A, porque el primer término es VA, ¿verdad? Entonces todo lo que se comparte con A. Entonces como pueden ver, R2 se comparte con A, VB lo comparte con A, ¿verdad? Y R1 también se comparte, ¿verdad? Ambos se comparten. Entonces tenemos que el inverso de R1 más el inverso de R2 y después, ya saben, les agregamos un negativo porque es lo que se comparte, ¿verdad? Con otro nodo que no es el que se está analizando. En este momento estamos analizando el supernodo BC. Luego de esto podemos pasar a B, ¿verdad? Estamos en B. Y en B, ¿qué toca a B? Entonces tenemos que R2 y R3 ambas tocan a B. Entonces sumamos los inversos, 1 entre R2 más 1 entre R3 y eso va multiplicado por VB. Y por último, vamos a hacer el análisis de VC. Ahora nos toca VC. Todo lo que toca VC es tanto R1 como R4. Entonces tenemos 1 más R1 entre R1 más 1 entre R4 multiplicado por VC. Y ahora todo eso igual a 0. Entonces ahí hicimos inspección del supernodo BC. Y nos queda por último resolver todavía una ecuación más porque tenemos 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Esta ecuación se llama la ecuación auxiliar. Debemos incluir la ecuación auxiliar, que es la que relaciona los voltajes del supernodo con la fuente de voltaje. O sea, tenemos dos voltajes en el supernodo, VB y VC, y tenemos una fuente de voltaje. Como ven, VB está en el positivo, entonces podemos poner VB positivo. VC está en el negativo, entonces podemos poner menos VC. Y eso es igual a la fuente, ¿verdad? Que es V2. Entonces si expresamos esto de otra manera acá, tenemos que 0VA más VB menos VC es igual a V2. Y ahí ya lo metimos en la notación correcta para poder solucionar este sistema. Luego de eso, pues vamos a resolver el sistema. Vamos de nuevo a poner algunos valores de ejemplo que los pueden ver ahí. Con eso armamos nuestra matriz y luego de eso podemos solucionar el sistema que nos da que VA es 10, lo cual es obvio, ¿verdad? Porque V1 es 10 y ya sabemos, ¿verdad? Que V1 y VA son iguales. Después VB es 19.2, o sea, aquí en este punto tenemos 19.2 y VC es menos 0.8. Aquí tenemos un voltaje negativo. Y listo, esta es supernodos. Y con eso terminamos esta clase. Bueno, ahora vamos a explorar cómo se podría simular esto en el T-Spice. Yo ya adelanté un poquito el trabajo aquí. Ya incluí mis fuentes de corriente que se pueden ingresar simplemente usando este icono que está acá. Ahí buscamos la que se llama corriente, que es una fuente de corriente, digamos, sencilla que permite hacer corriente en DC, en AC, pulsos, senos, exponenciales, varias cosas, ¿verdad? Diferentes. Pero nosotros la vamos a usar así como en su más simple expresión, que es simplemente poniéndole un valor de DC y ya. Si quisieran algo más avanzado, bueno, aquí se pueden hacer otro montón de formas de ondas y que lo vamos a usar después, pero por ahora simplemente un valor de DC y ya. Pues así yo ingresé estas fuentes de corriente. También las resistencias apretando la letra R aparecen y apretando control R se les da vuelta, ¿verdad? Para que sea más sencillo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a definir la referencia. Esto es el símbolo de la Tierra o referencia. Vamos a poner por aquí y vamos a, con F3 hacemos las uniones, ¿verdad? Con la G aparece la Tierra y con el F3 hacemos las uniones. Entonces ya definimos este nodo como el nodo de referencia. Ahora vamos a ponerle nombres a nuestros nodos que usando esto que dice labelnet le ponemos la A y le ponemos la A aquí, que es el nodo que hemos definido como A. Yo le voy a dar clic de una vez a este otro, pero después me meto, lo edito y le pongo que es el nodo B. Entonces ahorita tenemos ya el nodo A y el nodo B, ya podemos sacar los valores a ver, y compararlos con lo que teníamos en la presentación.
Para eso simplemente apretamos la letra S, que es la que me permite hacer una directiva de SPICE, ¿verdad? Cuando uno le aprieta la letra S, ahí aparece, ¿verdad? Esto que es para hacer una directiva de SPICE. Y si le ponemos .op, este es el tipo de directiva SPICE que nos calcula el punto de operación. Ahí no hay transiciones de nada, sino es simplemente estado estable completamente en DC. Punto de operación. Simulamos esto y nos va a aparecer una tablita en la que nos dice que el valor del voltaje VA es 0.16667 y el valor del voltaje VB 2,5. Exactamente lo que estábamos esperando. Y listo, con eso ya tenemos el problema de nodos. Ahora en el de supernodos igual, ¿verdad? Es un problema, un circuito sencillo, ¿verdad? Con unos cuantos resistores y otras fuentes de voltaje. Igualmente es lo mismo, ¿verdad? Simplemente para ingresar estas fuentes de voltaje utilizamos este botoncito y vamos y buscamos este que dice voltaje y le damos listo, ok. Ingresamos todas las fuentes, ingresamos las resistencias como les expliqué y con F3 hacemos todo el cableado. Y ahora vamos a poner el nodo de referencia en el punto que corresponde. Recuerden que también lo podía haber hecho simplemente con la letra G, pero ahí fui hasta arriba y toqué esto, pero lo podía haber hecho simplemente prestando la letra G. Ok, tenemos eso por ahí y ahora vamos a hacer los labels. Primero el A, aquí voy a poner el B y el C. Y cambiamos a B y C. Y listo, nuevamente hacemos la directiva de spice.op, nos saca el punto de operación y corremos. Y ahora nos va a aparecer que el voltaje VA es 10, tal como lo esperábamos, voltaje VB 19.2, tal como lo esperábamos, y voltaje VC igual a menos 0.8 volts. Entonces ya podemos ver ahí cómo podemos hacer cuando queremos simular este tipo de circuitos. Gracias por la atención, que tengan muy buen día.